Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. En Ecomedios AM 1220. Diplomacia, política y economía. La actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. Hay elecciones. Abrir hoy una empresa en Argentina es una elección. Invertir capital con alta presión impositiva es una elección. Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección. Emprender es una elección. Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Y seguir arriesgando en el país, a pesar de todo, es una elección. Generar condiciones para crear empresas es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar y defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. Promovemos la inclusión plena de personas con discapacidad. Entregamos elementos ortopédicos de forma gratuita. Concientizamos a la sociedad sobre la inclusión. Incentivamos el deporte. Generamos oportunidades laborales y educativas. Brindamos contención de la niñez. CILSA, ONG por la Inclusión. Colabora con nosotros llamando al 0810-777-9999 o ingresando a nuestra web www.silsa.org. Estamos en el Hospital Sirio Libanés, nuestra casa, en lugar de la Fundación Palpitar. Nosotros somos una fundación que nos dedicamos a hacer cirugía cardiovascular para vos, para tu familia, para tus seres queridos, para gente que no tenga recursos para realizar procedimientos cardiovasculares. Nosotros tratamos de hacer una medicina de prevención, así tratamos de que las personas, si no tienen acceso a la salud, estamos nosotros. Por eso también te queremos pedir ayuda, si puedes colaborar con nosotros, aunque sea mandando esto, avisándonos, comentándonos, vas a ser muy bienvenido. Fundación Palpitar. Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales. Teléfono 4943-2225, www.opticaaugusto.com.ar. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en AM 1220 ecomedios.com en el programa Diplomacia, Política y Economía, que se emite los días domingos a partir de las 13 horas. Para enviarnos un email, elfarodelsur@live.com.ar y el WhatsApp 154-192-8377. Bueno, realmente hay muchos temas para desarrollar, tanto a nivel nacional como internacional. Realmente estamos preocupados a nivel nacional, realmente por todo lo que está ocurriendo. Básicamente analizando hacia dónde vamos, cuál es nuestro objetivo. Y lo estamos viendo en víspera de elecciones, ¿correcto? Ya las primeras
aquí cerquita, en la provincia de Buenos Aires, las tenemos el 7 de septiembre. Por eso, en principio, voy a empezar a destinar en el segundo blog parte de lo que pensamos, inclusive entrevistando a los candidatos políticos, hacia dónde están apuntando. Porque básicamente lo que aconteció en la capital federal, a veces uno le pone términos muy duros, ¿no? Hacia dónde va el PRO, después de haber sido líder en la ciudad de Buenos Aires durante tantos años. Y lamentablemente en las últimas elecciones no ha conservado una sola comuna. Por eso, a veces uno analiza el comportamiento de los dirigentes, que parece ese que siempre están al lado del campeón. Figuras importantes ya con anticipación se pasaron al color violeta. Pero también existen como una persona normal que abraza un proyecto y lo continúa. Y cuando ese proyecto se empieza a debilitar, hay que apoyarlo, hay que nutrirlo e incorporar personas realmente que no hayan actuado en política. En estos días las declaraciones de María Eugenia Vidal, que realmente no acepta, como muchos realmente del PRO, esta unión, ¿cierto? Es que más que unión es tomarlo al PRO. Porque fíjense ustedes que en las listas de la capital federal para diputados y senadores, realmente que se van a hacer en octubre, no aparece el color amarillo, aparece todo violeta. Y los 2 diputados que pueden ingresar por el PRO dentro de estas negociaciones son verificadas por La Libertad Avanza. De los 2 que presentaron, ya aceptaron uno y el otro no. ¿Cómo me sentiría uno si estaría afiliado al partido? ¿O cómo sería un dirigente de ese partido? Hubo fallas, y las fallas hay que reconocerlas para reconstruirlas. Y en el tema internacional, por supuesto que hay temas para desarrollar, ¿cierto? Principalmente hoy, con mi compañero y amigo Miguel Ángel Soto de la Madrid, vamos a seguir tocando el tema de lo que es la migración, porque básicamente lo que está aconteciendo en el mundo considero que es muy, muy grave. Así que te doy la bienvenida, Miguel Ángel. Muchas gracias, Horacio. Gracias por invitarme de nuevo. No, al contrario, sabes que básicamente para mí sos parte del equipo nuestro. Los domingos les dificultoso a muchos estar presentes y tu compañía es grata y realmente es muy positiva. De todas maneras, hoy es un momento muy especial a nivel, digamos, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, ¿correcto? Fíjate que esta semana, cuando hubo votación, realmente por varios temas, ¿cierto? Cómo quedó ubicado el Poder Ejecutivo. Pero vos sabés que a veces uno se tiene que desprender y alejar de escuchar tantas voces e ir a la realidad. Y uno se pone en un ratito como diputado de la Nación y se pregunta la afectación real de ese incremento a los jubilados del 7.2%, ¿correcto? O ese incremento del bono de 70.000 a 110.000. La incidencia que tiene en el Producto Bruto. Y hay tantos porcentajes extraños que uno se pregunta cuál es el dueño de la verdad. Pero hay una cosa que es grave. Estamos trabajando con un presupuesto del 2023 que se realizó en el 2022. Y hoy cualquier persona que quiera analizarlo le es dificultoso.
¿Por qué? Porque se toman esas cifras, se incrementan, se distribuye, y el único que tiene el poder de decisión es el Poder Ejecutivo. Entonces, si uno quisiese que ese 7,5 se aplicara, uno puede analizar las partidas, cómo están distribuidas. Y esas partidas, ¿quiénes son los que tienen prioridad? Por eso es todo muy extraño. Vivimos en un sistema realmente donde hay 3 áreas muy específicas: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y esto no se puede modificar. Por eso yo escuchaba en el último reportaje del presidente, hablándole por cadena nacional, de tomar medidas inclusive penales con los legisladores. Y realmente en ese sistema debería ser, por ejemplo, en un reinado, donde el rey decide lo que pasa. Entonces uno se pregunta, la prudencia, la tranquilidad, nos va a llevar al buen camino, porque nosotros como argentinos lo que queremos es que haya paz, que haya desarrollo y que la población esté dentro de lo normal, especialmente los jubilados. Vamos a escuchar ahora, voy a pasar un video en principio sobre algo que nos tiene a todos preocupados, que es la paz en el mundo. Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sea el cielo azul, y yo para que no me ensucien el mar. Yo canto para los que no tienen pan, yo canto para que respeten la flor, yo canto porque el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz. Bueno, realmente, hablando de la paz, sinceramente es tan necesaria. Y un poco quería realmente hablar de estas 3 mujeres que hablan de la paz, ¿cierto?, entre Israel y Palestina e Israel. Estuvieron en Buenos Aires, hicieron una entrevista, lamentablemente no pueden estar con nosotros, pero les puedo asegurar que la idea básica es la correcta a lo que estaban apuntando, porque estas mujeres, cierto, son las mujeres por la paz realmente, y están buscando transmitir que se puede llegar, ya que los hombres lamentablemente no la pueden lograr. Realmente la acción de estas mujeres, las mujeres por la paz, nos hablan y nos explican. Yo pienso que ninguna madre quiere perder un hijo, más que todo por un tema de la guerra, un tema que nos puede llevar a un camino que no sabemos cómo puede finalizar. Y realmente el primer ministro de Israel, con las declaraciones que hace, que automáticamente nos produce a nosotros, a los cristianos, a los demócratas,
realmente un dolor feroz, porque siempre están pensando en el poder de las armas. Realmente, si uno empieza a analizar cómo un país tan poderoso no pudo prever lo que iba a ocurrir el 7 de octubre. A veces pienso que sabían lo que iba a ocurrir, para avanzar, para destruir. Y cuando uno tiene en su mente el poder, la expansión, no les preocupa lo que caen de su lado. Son conjeturas que uno hace, ¿cierto? Y ahora, básicamente, que quieren barrer, esa es la palabra, con todo lo que es Gaza, donde ya no existe. Esa es la realidad. Pero bueno, el mundo está mirando. Esperemos que en las Naciones Unidas el próximo mes se tomen determinaciones. Porque aunque los países tienen derecho a veto, el mundo está viendo que el tema no es el correcto. Y Argentina tiene que analizar bien y debería sacar un comunicado correcto con este desastre, con este genocidio que está pasando allá. Así que bueno, vamos a seguir con este tema porque sinceramente es muy duro, muy fuerte. Contanos un poquito, Miguel Ángel, acerca de la corriente migratoria. Platicamos el domingo antepasado, Horacio, de que los pueblos antiguos, también venidos de África, pues eran grupos humanos pequeños que se trasladaban de un lugar a otro por razones de subsistencia, ¿no? Y así empieza un fenómeno de migración constante en Europa y Asia y otros países, ¿está bien? En aquellos tiempos no había estados y límites y por lo tanto pues transitaban por donde podían, se establecían donde había condiciones propicias, ¿no? Pero fue con el nacimiento de los estados y sus límites cuando el poder propio de cada estado pues puso límites a la inmigración. También se siguió dando en forma impalpable, pues pocas personas salían y entraban a un país, pedían asilo o que se les aceptara en otro. Y esto se ha dado a través de los siglos, imperceptiblemente, por millones y millones de personas, pero en cantidades pequeñas que no se notan. Pero estamos viviendo hoy un desplazamiento masivo por problemas mundiales, pues. ¿Quién ignora los millones de ucranianos que fueron repartidos en el mundo a raíz de la guerra con Rusia? O los intentos visibles, políticamente hablando, de desplazar a casi 3 millones de palestinos de la Franja de Gaza y repartirlos en no sé qué otros países de Medio Oriente. Pero lo que yo quiero hacer notar es que, al igual que esas grandes expulsiones que se hicieron o se pretende hacer, está dándose una expulsión en los Estados Unidos de forma masiva también, violando todas las reglas del derecho internacional, de la justicia, también de la probidad, porque la meta de los Estados Unidos, según dice su presidente, es expulsar a 7 millones de indocumentados que existen en los Estados Unidos desde hace muchos años. También 7 millones no es cosa pequeña. ¿Y cómo y por qué se está haciendo? Sabemos por qué emigran las personas. Emigran por falta de empleos, de seguridad en sus países, de persecución política, de guerras, eso lo sabemos, pero ¿y a dónde van? Y en los países a donde llegan, ¿los reciben? ¿O se hunden en el mar, en el Mediterráneo, sin que reciban ayuda? Habría que ver cuántas personas han muerto en su intento de buscar mejores condiciones de vida para su familia o mayor seguridad. Los Estados Unidos es la prueba también viviente de cómo se pueden violar las normas más básicas del derecho procesal y del derecho internacional. También porque de qué manera se está haciendo la expulsión, a la manera de el poder ejecutivo y probablemente con la complicidad de los otros poderes. También se están contratando mucho más personal para ICE, también
que son la policía especializada en la expulsión de extranjeros, pero ¿cuáles son las normas para esta expulsión? Y claro que nos afecta a todos, porque la expulsión casualmente se da en perjuicio de latinoamericanos o de africanos. No, estoy de acuerdo, realmente lo que estás transmitiendo pienso que es un tema que hay que reverlo, no cabe ninguna duda, hay que analizarlo, porque la corriente migratoria lo vivimos en la Argentina, ¿no? Desde el siglo anterior al principio. Por eso a veces nos dicen nosotros que nuestros padres llegaron por los barcos, ¿no? Claro. Y entonces me parece que eso hay que analizarlo. Te cuento, tenemos una comunicación. Le doy la bienvenida al licenciado Vicente Rocasalva. Hola, Vicente. Ha sido un gusto estar este domingo. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, no sale bien. No sale, bueno, entonces déjenme probar con otro equipo mientras ustedes hablan, ¿eh? Perfecto. No, porque realmente son temas que vos con tu trayectoria y como, aparte, vicegobernador de Rotary del distrito 4895, te tenés otra amplitud, ¿correcto? Y cuando uno habla de la paz por un lado, habla de corrientes migratorias, realmente tenemos posiciones. Contanos un poquito de tu nueva posición, Vicente, como vicegobernador. Si me escuchan mejor, pero sí, un problema. No se escucha bien, ¿no? Lamentablemente. Bueno, dame un poquito que cambio el equipo. Bueno, me parece perfecto. Mientras cambia del equipo, vamos a tratar de que salga más clara su voz para que realmente la escuchemos con atención y con claridad, ¿no? Porque eso es lo importante. A veces los equipos, la cibernética. Yo hoy tenía una comunicación a la mañana con 2 embajadores y bueno, teníamos invitado a la embajadora de Ecuador, que hoy es el día de su independencia y lo vamos a dejar para la semana próxima, pero también teníamos una comunicación desde la India con el embajador argentino, ¿cierto? Y bueno, a veces las comunicaciones con estos sistemas pueden salir muy claras y a veces no. ¿Me escuchás mejor ahora? Bueno, ahora no te escucho en absoluto. No te puedo escuchar, Vicente. Bueno, vamos a continuar nosotros hablando un poco de las corrientes migratorias, lo que está pasando básicamente, como dijiste, dónde van a poner esas personas que son desplazadas por la fuerza, ¿cierto? Y una vez empieza a hacer un raconto. Mira, Horacio, estamos observando, y lo hacemos en todos los países del mundo, la injusticia, la violación de principios, también de legalidad, también del justo proceso, del principio de inocencia, en esta que es una política de expulsión del presidente de los Estados Unidos. También nosotros no negamos de que en épocas pasadas, Argentina fue un ejemplo y Estados Unidos otro muy paralelo, era necesaria la inmigración de personas de otros países para poblar territorios tan extensos y tan poco poblados como tenía Argentina. Imagínate, ¿qué sería de Argentina, rica en granos y en carnes, si no hubiera sido por aquellos emigrantes que poblaron tierras abandonadas en Argentina y muy útiles y muy fértiles? Lo mismo pasó en los Estados Unidos también, y claro, fue fácil en aquellos primeros años del siglo XVIII y XIX recibir a la población que quisiera inmigrar a estos países porque eran necesarios. Ahora, que hoy esos países ya no quieran o no necesiten inmigrantes, que pongan sus propias reglas para aceptar su ingreso y para expulsarlos con todo el derecho del mundo también, es lógico que así sea, no lo negamos. Lo que queremos es que se respeten las normas básicas también del principio de inocencia, del principio de legalidad, que no se violen derechos humanos en el procedimiento de expulsión. Totalmente de acuerdo. Yo pienso cuando uno realmente toma la determinación de emigrar como decisión propia, lo puede hacer primero por cuidar su vida, por cuidar a su familia, porque si realmente estás en una zona donde te están bombardeando, donde vos perdés la vida,
tenés que migrar, ¿correcto? Hacia un lado o hacia otro. O sea que no hay una política migratoria coherente con países que pueden estar albergando a muchos ciudadanos de distintos países. Y en un momento es muy pendular la decisión. A veces se le abre la puerta, a veces se le cierra, pero lo más grave es cuando se los persigue. Y hay muchos que están puestos en la cárcel, ¿correcto? ¿Por qué? Por cuidar su vida, por salir de su zona, no digo de confort, sino una zona realmente mala. Y bueno, yo pienso que esto hay que reverlo, no me cabe ninguna duda. No sé si Vicente me está escuchando ahora. Te escucho. ¿Me escuchan ahora? Ahora te escuchamos mejor. Yo te he pasado recién también el link para que en la segunda parte podamos estar mucho más tranquilos, ¿correcto? Para que podamos salir. ¿Te parece bien? Perfecto, cuando ustedes quieran, yo conecté a través del celular. Sí. Y bueno, me ven en fijo o tienen la posibilidad de verme en la otra pantalla, que la dejé conectada igual, que se va a escuchar en dos partes. O sea, una parte va a ser visual y la otra va a ser de audio. No, tenemos una foto tuya, ¿correcto? Que ahora en la segunda parte vamos a continuar, vamos a comenzar a partir de las 13:30, yo te he mandado el link, para salir al aire. Así que podés ir conectándote. Lo que hablamos de la migración realmente es un tema tan importante. Debería ser una política internacional que se debería debatir, ¿cierto?, con claridad y para ayudar a la población. Porque somos más de 8.000 millones de habitantes en el mundo. A veces uno puede pensar que están mal distribuidos, posiblemente, pero donde todos buscan un poco crecer y desarrollarse. Y hay países que lo pueden brindar, pero la posición de ellos a nivel de derechos humanos no la tienen. ¿Qué te parece? Mira, una política propia de cualquier país en cuanto a la inmigración de extranjeros y a la expulsión de los mismos también, debe partir de una base de respeto, también de dignidad, pero no con un prejuzgamiento como ocurre en los Estados Unidos, donde los latinos y los africanos que llegan a los Estados Unidos en forma ilegal son a priori delincuentes, violadores, ladrones, homicidas también, y son expulsados con esa visión y con ese maltrato natural del rechazo cultural de ese país. Yo me pregunto si dentro de los miles de detenidos que están ahora en los Estados Unidos, se acaba de construir una cárcel para 1.000 personas, para esos inmigrantes. Guantánamo, que no tenía nada que ver en ese tema, está lleno de inmigrantes en fase de expulsión. La pregunta es, más o menos como cuántos miles de europeos hay en esos lugares de detención migratoria que estaban ilegalmente en el país, o es solamente los latinos y los africanos los objetos de persecución y deportación. Entonces, para empezar, la política de los Estados Unidos es una política racista que rechaza por razón del origen nacional o étnico de las personas y que les acusa para justificarse a sí misma de que cometieron delitos. Pero la pregunta es, si cometieron delitos, ¿ya fueron juzgados y condenados en todas sus instancias? ¿Hay una sentencia firme que diga que son delincuentes? ¿O les imputa la comisión de delitos sin que haya ningún proceso, o habiéndolo, un proceso apenas iniciado? También. Por supuesto. El temario es si uno ya cumplió su penalidad, ¿correcto? Que ya estuvo detenido. Bueno, macanudo. Yo pienso que es como cuando una persona normalmente sale de la cárcel y realmente quiere volver a la sociedad, hay que brindarle todo ese clima para que, si se equivocó, tenga la oportunidad de volver a ser un ciudadano normal, ¿correcto? Sí, Horacio, pero el problema no es ese. Si Estados Unidos deporta a un individuo que cometió un delito grave, medio grave, también lo deporta después de cumplir la sentencia, está en su derecho de hacerlo, ¿me entiendes? Aunque podamos decir mucho sobre lo que se pretende con la filosofía penitenciaria, pero deportar a una persona que no ha sido procesado imputándole delitos
que no ha sido condenado todavía. Eso es violar el principio de inocencia y del debido proceso. No, estoy completamente de acuerdo en esto. Vamos a ir a un corte y continuamos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Hay elecciones. Abrir hoy una empresa en Argentina es una elección. Invertir capital con alta presión impositiva es una elección. Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección. Emprender es una elección. Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Y seguir arriesgando en el país, a pesar de todo, es una elección. Generar condiciones para crear empresas es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar y defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. Promovemos la inclusión plena de personas con discapacidad. Entregamos elementos ortopédicos de forma gratuita. Concientizamos a la sociedad sobre la inclusión. Incentivamos el deporte. Generamos oportunidades laborales y educativas. Brindamos contención de la niñez. CILSA, ONG por la Inclusión. Colabora con nosotros llamando al 0810-777-9999 o ingresando a nuestra web www.cilsa.org. Estamos en el Hospital Siglo Libanés, nuestra casa, en lugar de la Fundación Palpitar. Nosotros somos una fundación que nos dedicamos a hacer cirugía cardiovascular para vos, para tu familia, para tus seres queridos, para gente que no tenga recursos para realizar procedimientos cardiovasculares. Nosotros tratamos de hacer una medicina de prevención, así tratamos de ayudar a las personas. Si no tienen acceso a la salud, estamos nosotros. Por eso también te queremos pedir ayuda. Si puedes colaborar con nosotros, como decía, mandando esto, avisándonos, comentándonos, vas a ser muy bienvenido. Fundación Palpitar. Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales. Teléfono 4943-2225, www.opticaaugusto.com.ar. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Continuamos en Diplomacia Política y Economía. Estamos en AM1220comedios.com para enviarnos un email, elfarodelsur@lai.com.ar. Vamos hablando del Faro del Sur y estaba mirando la revista, el diario que teníamos. Si Dios quiere, vamos a volver a tenerlo y para que realmente lo puedan recibir. Yo en ese momento ya habíamos cumplido casi 10 años de lanzarlo. El Faro del Sur, la voz del comercio, la industria, el turismo y las colectividades, los adultos mayores y los vecinos e instituciones intermedias. Así que vamos a ver si volvemos a ponerlo en el aire. Hola, ¿me escuchás bien ahora, Vicente? Hola, Vicente. No podemos salir, Vicente. Perfecto, no, está bien porque a veces salí hablando, no sé, va como te parezca, porque así no te puedo escuchar
Te veo, pero no te escucho. Sí, está mutuado. Por eso mismo, a mí me gusta que estén los invitados en la mesa, porque estos problemas son realmente tremendos para todos, ¿no? Pero bueno, creo que teníamos una comunicación, si la podés hacer, la realizamos, para ver si nos podemos comunicar de una persona que está viajando también. Por eso un domingo es muy difícil, muy difícil. Hacemos un esfuerzo para que continúe el programa los domingos, pero bueno, vamos a tratar de ver si se puede rever el temario o ya el año próximo tomar otro camino. Así que es un tema tan importante el temario de la... Estamos... Hola. Hola. Sí, María Eugenia. Sí. Bienvenida María Eugenia Talerico, realmente la autoridad máxima de una nueva instancia que es un partido que se denomina Potencia, y realmente queríamos escucharte porque hoy básicamente lo que está ocurriendo, ¿cierto?, con estas alianzas realmente preocupa, ¿cierto?, principalmente entre el PRO y la Libertad Avanza. Así que si nos ilustrás, te agradecemos. Bueno, un gusto saludarlo, la verdad, estar hablando con usted, Horacio, y bueno, lo que se está viendo es un poco la consecuencia de la implosión del sistema político, me parece, en muchos lugares en general, después obviamente de la elección del presidente Milei, y bueno, un gran... Yo creo que hay más oportunismo y más necesidad de mantener el poder que de mantener los valores o las discusiones republicanas que tenemos que dar manteniendo la identidad, teniendo en cuenta que va a ser una elección legislativa, ¿no? Yo creo que ahí es donde sería muy importante que toda la organización política pueda ofrecer a la ciudadanía nuevos nombres, nuevas caras, nueva dirigencia, para tratar de entusiasmar a una ciudadanía que está muy cansada de ir a votar a los mismos de siempre. Yo creo que eso está sucediendo y que deberíamos, bueno, quizás imitar un poco lo que salimos a hacer con Potencia para la provincia de Buenos Aires, y donde en cada rincón donde estoy, en este momento estoy yendo de Bahía Blanca a Necochea, cuando conocen lo que estamos haciendo, dicen, qué ganas de ir a votar, cuánto hace que eso no pasa, ¿no? Bueno, me parece que es importante estar ahí en la zona, ¿no? Viajando, analizando y viendo las realidades, porque nos estamos dando cuenta que en estas próximas elecciones, básicamente, es un temario, como digo siempre, ¿no?, a veces de mantener un cargo, porque las figuras políticas, si uno analiza, esa sería la casta, aquellos que hace 20, 30 años viven del Estado. Yo pienso que cuando el presidente de la Nación hablaba de la casta, entendía que se refería a todo el tema político, y nos damos cuenta que no. Y los políticos a veces son camaleones, ¿no? Cambian de colores según la ocasión. Antes eran amarillos, hoy son violetas. Lo tuyo me interesa porque es como si fuese una tercera posición, ¿correcto? Y ilustrarnos un poquito. ¿Van a estar en las 8 sesiones ahora en la elección de septiembre? Mira, no hay mejor descripción de la que hiciste, porque cuando entré en diálogos, no con los extremos, por supuesto, porque yo creo que ya no... Argentina necesita reconstruirse no a partir de los extremos, sino a partir de un diálogo político que permita tener gobernabilidad. Eso no son las alianzas electorales circunstanciales que están haciendo, donde después la gente no entiende nada, porque llegan a los distintos lugares y se dispersa eso, porque no hay como un proyecto común, se unieron nada más que para las elecciones y ganar los lugares, ¿no? Nosotros, yo hace un año salí a recorrer la provincia de Buenos Aires cuando vi que las listas las iban a llenar de peronistas, kirchneristas, que en la provincia iban a hacer ese desastre,
y salí a decir esto, que yo no tenía un proyecto personal, que quería que quería liderar a personas que se involucren en la política nueva. Conseguimos armar las 8 secciones electorales con personas distintas. Fui al tambo de Andrea Pacerini en la 4ª sección electoral y la disuadí de que tenía que involucrarse, que ocupar el lugar. Lo mismo Félix Lonigro, un constitucionalista de nota, que va a competir en la 1ª sección electoral. Jorge Metz, un ex subsecretario de Puertos muy respetado, porque también cuando buscábamos a personas que habían tenido experiencia en la función pública, queríamos que hayan salido de la función pública sin estar enriquecidos, sin tener todos esos señalamientos que han ensuciado a la política y a la clase política, a la que la gente está pidiéndole renovación, porque hasta acá llegaron con muchísima corrupción, con poco respeto a la función pública y a lo que la gente necesita hoy. Hace mucho no se discute profundamente lo que Argentina necesita y los ciudadanos necesitan para salir adelante, generar trabajo, mejor educación, tener salud, cuando sin embargo los presupuestos son monstruosos y nada de eso llega a la gente, porque todo se enredó en un Estado grande, burocrático, ladrón. Entonces desde Potencia salimos a construir eso y mira, en cada lugar donde voy, estamos en 76 municipios de la provincia de Buenos Aires abarcando el 90% del padrón electoral. Lo que hemos hecho realmente es casi un milagro y ahí estamos, y donde vamos Potencia entusiasma. Tenemos una elección el 7 de septiembre, donde yo estoy recorriendo toda la provincia en apoyo de las personas que se jugaron para esto nuevo. Y después, bueno, el 26 de octubre vamos a ver la competencia para las candidaturas nacionales, donde espero poder liderar la lista de Potencia a la provincia de Buenos Aires, ¿no? No, me parece muy importante esto, porque siempre hay que buscar nuevas instancias. A veces yo pregunto, ¿no? Esos vecinos que viven en una zona, ¿cierto?, difícil, durante 10, 20, 30 años, y siguen votando el mismo partido. Yo pienso que hay que analizarlo y lo tienen que analizar. Y lo que están haciendo me parece perfecto. Yo me identifico mucho porque yo he viajado por todo el país con el tema de las colectividades o por los temas comerciales, ¿no? Y lo que están haciendo políticamente me parece formidable. Ahora, el partido va a estar también en la capital federal para las elecciones de octubre. Mira, vos sabés que a mí quien me trae a la política, más allá de haber sido funcionaria del gobierno de Mauricio Macri, de la Unidad de Información Financiera, cuando terminamos esa función, quien me llama para el campo político fue Ricardo Murphy, en ese momento en la capital federal, y Ricardo es quien yo creo que es mi mentor político en ese sentido, y bueno, decidió que va a dar pelea también en la Ciudad de Buenos Aires con una alternativa que está obviamente pensando especialmente para la Ciudad de Buenos Aires, y me llamó y me dijo, Eugenia, vamos a hacer Potencia, porque ese vínculo que nosotros tenemos es muy cercano. Yo me inspira mucho siempre escucharlo, aprendo mucho de Ricardo, y bueno, lo celebré obviamente como un corolario de ese llamado en el 21 y de todo el apoyo que yo recibí para salir y hacer esto en la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea que Ricardo sería básicamente el primer candidato a diputado o a senador. Yo creo que Ricardo va a liderar la lista de diputados nacionales. Sí, creería que ese es su deseo en este momento, así como tomó la decisión de competir del modo que lo hizo y con la otra competencia que va a haber en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que su aspiración es a liderar la lista de diputados nacionales. Me parece interesante. Te hago una última consulta. Esta alianza que hicieron el PRO de la capital con La Libertad Avanza, ¿es el camino a desaparecer el PRO? ¿O el PRO puede ser como el ave fénix, volver a recuperarse, cierto? Yo creo que depende mucho de los liderazgos, de la apertura, de ampliarse para obviamente ver, además de esas mesas chicas, quienes pueden formar parte para refundar probablemente el PRO, si es que tiene posibilidades de seguir existiendo como tal, o bueno, lo que vendrá será algo parecido en cuanto a los valores y a lo que obviamente inspiró la formación del PRO,
y bueno, el futuro por ahí será de otra manera o con otro nombre, no sé qué decirle. Ahora parece obviamente todo absorbido por La Libertad Avanza, por sus colores, pero bueno, es mucho más que una alianza electoral cuando uno decide formar parte de este proyecto político, ¿no? Con un presidente con el estilo que vemos que tiene, y yo hubiera preferido dar la disputa electoral. Me parece que liderar también significa ponerse al frente, aunque a lo mejor no se saquen los puntos a los que estaban acostumbrados, pero bueno, sin perder la identidad que creo que esta decisión significa para el PRO en este momento, ¿no? O sea que Potencia básicamente tiene una posibilidad muy importante con aquellas personas que estaban identificadas con el PRO, pero no identificadas con La Libertad Avanza. O sea que ahí ustedes pueden tener un caudal bastante importante, me parece. Yo pienso en voz alta, ¿no? El tema es, sí, que realmente hoy hay mucho dolor inclusive en personas, y yo lo veo en la capital federal, haber perdido el PRO las 15 comunas, es tremendo. Yo te puedo asegurar, sí, que si hace 2 años tu partido se presentaba, por lo menos en 2 o 3 comunas iba a estar Potencia. Entonces, yo porque conozco el temario y la gente quiere cambio. María Eugenia, yo te deseo que sigas por este camino, y antes del día 7 me gustaría tenerte acá con nosotros y un poco desarrollar los proyectos que tienen para modificar lo que está ocurriendo hoy. Cómo no, Horacio, un gusto hablar con ustedes y que tengan un buen domingo. Muchas gracias, Horacio. Al contrario, bueno, estuvimos entrevistando a la presidente de María Eugenia Talerico del partido Potencia. Tenemos que buscar en la Argentina Potencia. ¿Qué te pareció, Miguel Ángel? Muy bien, Horacio. Yo no puedo meterme en política de Argentina, soy extranjero, por eso salto a temas internacionales que son fáciles de manejar sin comprometerse, ¿no? Pero me da mucho gusto, soy un espectador y un gran enamorado de Argentina, y reconozco pues que ustedes están politizados, los partidos, los enfrentamientos, las divisiones, la absorción de un partido por otro, pero para mí me resulta un escenario muy interesante desde el punto de vista político, pero como espectador y nada más, ¿no? Y bueno, y como te digo, son fórmulas que van modificando la estructura política del país y la manera de pensar de los argentinos, a quienes yo reconozco por su capacidad, por su inteligencia, por su instrucción, ¿eh? Bueno, yo pienso que básicamente está muy claro lo que explicas. Sí, yo quisiera hacerte notar en el tema original que habíamos adoptado, el de la migración en el mundo también, y de los beneficios y perjuicios que puede causar una inmigración masiva en cualquier país. Quiero advertirte que ya no se necesitan, podríamos decir, inmigrantes para hacer florecer a un país poco poblado. Eso ya no se da, ¿sí nos entendemos? Al contrario, habrá que controlar esa inmigración. Y sin embargo hay un fenómeno que está reproduciendo la situación del siglo XIX y principios del siglo XX, a saber, el envejecimiento de la población y la reducción también de la población por causa del control de la natalidad, como ocurre en Asia, por ejemplo, en China. Y observa que la migración, sobre todo de jóvenes de otros países, es la única solución posible en aquellos países que han perdido a su juventud por la reducción de la natalidad y que están sufriendo gravísimos problemas económicos, porque un país de ancianos que produce relativamente, no somos descartables, pero no somos tan eficientes cuando como jóvenes, pues necesita jóvenes. Total. Pero si no hay hijos de esas personas, pues la inmigración controlada también puede ser una enorme solución. Por ejemplo, en Europa, en muchos países de Europa, también, y también en países de Asia. Tienes Japón, por ejemplo, que está desprovisto de población. China, que sigue por el camino de la reducción de la natalidad, en los próximos 50 años habrá perdido 1/4 parte de su población actual. Entonces hay que pensar
que la redistribución de la población mundial en diversos países del mundo puede ser una buena solución porque produce, sustituye mano de obra, porque es la solución laboral para ese país, porque además reconstituye el tejido social, donde no había jóvenes, donde había familias, donde estaban muriendo por los ancianos, ahí está esa nueva fuerza y esa nueva sangre. Y también desde el punto de vista económico del Estado, los impuestos también que pagan esos inmigrantes. Entonces, la inmigración controlada no es mala, es absolutamente necesaria. Y la expulsión, pues a veces sí lo es, pero con respeto también por las normas legales, el respeto a los individuos. Yo pienso que es fundamental. Vos fíjate que tomamos como ejemplo nuestro país, la Argentina, que hoy tiene aproximadamente 47 millones de habitantes y con un territorio que puede albergar, no sé, esa cifra por 5, por 6, ¿correcto? Y eso significa que debería haber una política migratoria global, ¿cierto? Para que realmente esas personas que vienen no se concentren solamente en la capital federal o en la provincia de Buenos Aires. O sea, tenemos todos los climas, tenemos 24 provincias. Entonces me parece ahí está el temario, ¿correcto? Por supuesto, para darle beneficios también en lo que es la producción, ¿correcto? No me cabe ninguna duda. Y más que todo, las posibilidades que tiene Argentina, insisto, lo mismo, en lo que es la exportación, comercialmente me refiero, ¿cierto? Y hay que producir más, pero para producir más tiene que haber inversiones, no me cabe ninguna duda. Porque hoy, te digo, en todo el país, la fábrica, ¿cierto?, debe de estar casi al 50%, porque tenemos que modificar, ¿cierto?, esa matriz financiera. Argentina, siempre se habla de la patria financiera, de los temas financieros, y tenemos que hablar de la parte productiva, porque la parte financiera, cuando se dicen que los abuelos están ganando hoy mucho más dólares que anteriormente, eso es falso. ¿Por qué? Porque el abuelo, con su dinero, va a comprar al supermercado, va a comprar a la farmacia, y no llega al fin de mes. Entonces me parece a mí que nuestro presidente debería ser más flexible. Y si no puede entregar el 7.2 o los 110.000 pesos, que ponga un plan de hacerlo en partes, en 6 meses, en 9 meses, para ir actualizándolo. Porque decir que no hay plata, pero sí hay plata para esto o hay plata para lo otro, ahí nos estamos dando cuenta que tenemos un reinado, no me cabe ninguna duda. Entonces me parece a mí, queremos una Argentina futura. Por eso un poco lo de María Eugenia recién, que tiene su partido, ¿correcto? Que los partidos a veces inician con muchas ideas y los conflictos se dan porque los que la integran quieren estar en la primera fila, quieren imponer sus ideas. Y Argentina lo que necesita es una política de Estado en todas las áreas, en seguridad, en educación, ¿correcto? Desarrollo económico. Y no existe, ¿me comprendés? Porque la base es un presupuesto, y no tenemos presupuesto. Entonces, el que maneja la lapicera, lo maneja de una forma o lo maneja de otra, y da prioridades. Porque todo está atado a lo que es la corriente migratoria. Yo realmente, cuando leo lo que está pasando en Estados Unidos, con esa cárcel de Guantánamo, para después subirlos a un avión y llevarlos a otro lugar, me parece tétrico. O lo que va a pasar en Gaza, ¿cierto? El conflicto son las personas que realmente, aparentemente, están defendiendo su territorio para que no sean invadidos. Y ahora se dan cuenta, principalmente el presidente de Palestina, ¿cierto?, que él hace años tenía que tomar determinaciones más fuertes y no dejar a la deriva a lo que es Gaza, porque Palestina es un país, ¿correcto?, guste o no guste, y ahí tenés vos la corriente migratoria, porque hasta el año 48, ¿cierto?,
la gente que vivía en Alemania, en Austria, en Polonia, salieron de Europa, debe quedarse en Europa, no, fueron al Medio Oriente. Y todo esto orquestado, porque esto es así, por esto esta atadura que hay de nuestro país con Estados Unidos y con Israel. Por eso son temas muy profundos, ¿me entendés? Sí, claro, muy complicados y cuando se vuelven masivos se convierten en problemas internacionales en el que no podemos hacer mucho, quizás sugerir o criticar también, pero que sí nos sirvan de experiencia para nuestros propios países. Si me dices tú que ¿cómo veo a Argentina? Pues con 47 millones lo veo como un país despoblado. México es la mitad en territorio que la Argentina, y tenemos cerca de 140 millones de personas. Y Estados Unidos, que se asemeja a la Argentina en superficie, quizás un poco más, tiene casi 300 millones de personas, ¿no? Entonces, es obvio que es un país todavía virgen a pesar de las olas de inmigrantes que llegaron el siglo pasado también, pero no es tanto que se requieran trabajadores en Argentina, porque las nuevas técnicas de cultivo también desplazan a los trabajadores manuales de otros tiempos. Pero bueno, lo importante es que estemos observando e intentemos no hacer lo que otros países hacen. Una pregunta te la dejo en el aire porque se nos termina el tiempo también, Horacio. Para poder respetar el principio básico de legalidad, que todas las constituciones del mundo dicen que una persona que cometa un delito debe ser juzgado por jueces competentes. Total. Entonces, la competencia es una palabra sacramental, sobre todo para los abogados y para cualquiera que se precie de respetar los derechos humanos. Y, pues, si los jueces son nombrados por un procedimiento previsto en la ley, un juez que no haya sido nombrado de esa manera no puede juzgar a nadie, pero la competencia se traslada al tema administrativo. ¿Y quién puede castigar a un delincuente? Las autoridades penitenciarias que han sido creados por la ley, no por otra persona. Entonces, que Estados Unidos envíe a otros países a emigrantes que hayan o no cometido delito para que sean alojados en sus cárceles, y estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de El Salvador, estoy hablando de África, planteo un interrogante: ¿y quién le autorizó? ¿Dónde están los convenios internacionales que permiten que un país donde no se cometió el delito, donde no se juzgó al delincuente, castigue a un delincuente que realmente es un evidente expulsado, ¿no? Es muy interesante, todo estoy de acuerdo, el programa se termina y se terminó. Estamos con ustedes el próximo domingo en AM 1220 ecomedios.com. Les saludan Miguel Ángel y Horacio.